qué no hablan de la guerra? Y quizá hay dos respuestas iniciales a esa pregunta. La primera, obviamente, porque la están perdiendo, la siguen perdiendo, y a pesar de que uno de sus ídolos, ahora inasible, llamado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que en 48 horas va a terminar con esa guerra, parece que no la está terminando. ¿A qué guerra nos estamos refiriendo para especificar un poco más? Porque yo estoy un poco La guerra perdida. que se desarrolla en Ucrania. Ah, la que sigue en Ucrania. Exactamente, de la que no se habla, ¿eh? De la que no se habla, Ya la insisto, dimos por terminada, es más, la dimos por terminada. error, error. La guerra sigue existiendo, sigue habiendo muertos diariamente en esa guerra en plena Europa, en la cuna de la civilización, que no ha dejado de tener guerras durante miles de años, y que enfrenta básicamente a la Federación Rusa que decidió impedir el acoso, el asedio y ser rodeada por la OTAN. Y además defender desde el primer momento a rusohablantes. Cuando uno dice rusohablantes, es importante explicar que eso que se llama Ucrania eh, tuvo existencia durante el siglo XIX desde Ucrania hacia el oeste. Es decir, que nunca la parte en la cual se está combatiendo hoy fue Ucrania. Eso fue un dibujo hecho por un jefe de gobierno soviético, Nikita Khrushchev, que siendo continuador, si se quiere, y también negador de Josip Stalin, decidió agrupar determinados sectores diferentes dentro de la República Soviética de Ucrania. De hecho, el propio Khrushchev, al decir de hoy, era ucraniano porque había nacido en la zona que es el Donbass de los rusohablantes. Muy bien. Y en esas zonas donde hay guerra, en el Donbass. Exactamente, en la zona donde nunca hubo Ucrania, Claro, en claro. donde Rusia, en la década del 40 y del 50, dispuso que haya una de las repúblicas llamada Ucrania que vaya desde el Donbass hasta Odessa, ¿no? O sea, que Muy es la bien, zona que está en guerra desde mucho antes que empezara la guerra. efectivamente, unos 10 años antes del 22, en el 14, en realidad 8 años, los rusohablantes que pretendían tener el derecho a continuar con su lengua, con sus tradiciones religiosas, ortodoxas rusas, incluso con su manejo autónomo federal dentro de Ucrania, empezaron a ser perseguidos y motivó una especie de guerra civil que duró entre el 2014 y el 2022, etapa en la cual la Federación Rusa ayudó con armas a los rebeldes del Donbass y medió en la posibilidad de llegar a una paz en el marco de dos acuerdos de Minsk del 2014 y 2015 que fueron violados sistemáticamente por las fuerzas ucronazis. Y digo Mm. ucronazis, que fue otro de los factores claves del ingreso de la Federación Rusa en febrero del 2022, del 2022, a lo que era Ucrania, porque las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares, incluso el gobierno ucraniano se identifica con todos aquellos que fueron socios del nazismo y pelearon del bando nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que el propio gobierno de Rusia, lo he dicho muchas veces, pero es importante aclararlo porque el público se renueva, el gobierno ucraniano nombró como héroe nacional a Stepan Bandera, que fue un integrante de las SS, el jefe del Partido Nacionalista Ucraniano, que en 1941, entre el 41 y el 45, pelearon junto a los nazis, siendo responsables de 2 millones de crímenes, 2 millones de asesinatos, ¿no? Contra civiles, niños.
entre los cuales figuraban básicamente gitanos y judíos. ¿Y ahora qué Eh, está pasando? Ahora, en este momento, todos los días las fuerzas de la Federación incrementan el control de sectores dentro del este, del oriente de Ucrania, y mientras se suceden intentos por parte de Rusia, continúan los diálogos para ver una posible tregua o una posible acuerdo de paz en el cual no participa Ucrania. ¿Por qué no participa? Porque Estados Unidos pretende primero, y estaría llegando a un acuerdo en estos días, que Ucrania le delegue el control de las tierras raras en Ucrania, que eh, son bastante importantes en términos de lograr llegar a principios minerales que hoy quien tiene la mayoría en el mundo es China, se lo está negando, por supuesto, A a Trump. Estados Unidos. Entonces, eh, la realidad es que Estados Unidos hace una paz muy graciosa porque consiste básicamente en sentarse a negociar con Rusia para extorsionar a Zelensky y a Ucrania con que le otorguen esas tierras, ¿Todavía esos no se las minerales. entregaron? ¿Todavía No, Ucrania se niega a no, no, entregar eso? están negociando ahora en Suiza todavía, y en realidad, obviamente, en el discurso brutalista de Trump es a cambio de lo que han puesto para la guerra, unos 180.000 millones de dólares, ¿no? Y cosa que a Rusia le nefrega, para decirlo no en ruso, sino en italiano. Lo que quieren Claro. básicamente es, en la mesa de negociaciones que continúa entre Rusia y Estados Unidos, se llegue a un acuerdo en el cual Ucrania, uno, no se sume a la OTAN, es decir, no haya fuerzas militares ni misiles balísticos en territorio ucraniano. Dos, se desmilitarice zonas cercanas a la Federación Rusa. Tres, se impida que los sectores paramilitares y militares ucronazis continúen siendo parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y cuatro, que se reconozca como ruso no solamente eh, los territorios de Donetsk y Lugansk, sino otros cuatro territorios más que ya han sido eh, controlados y son controlados militarmente por la Federación Rusa. Mi hipótesis, digamos, por Mm. ejemplo, esta semana hubo un gran escándalo en Francia porque un jefe de un partido de derecha, del partido que era de Sarkozy, que fue condenado, pero hoy es el jefe de ese partido de derecha, que está a la derecha, si se quiere, de Macron, pero no llega a ser, digamos, Reorganización Nacional, que es el partido de Le Pen. Dijo que estamos viviendo, el ministro se llama, exministro de Educación de Sarkozy, se llama Luc Ferry, que también es un importante intelectual o filósofo, dijo que Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea cometieron un grave error al iniciar una guerra contra la población rusoparlante en el Donbass en el 2014. Esto es de ayer, de Francia, que está generando un gran debate. Obviamente, cuando alguien dice la verdad, Acabáramos, ¿no? ¿Cuántas veces claro. se dijo eso a lo largo de estos últimos 2 años? En términos bélicos, lo que sucede en el campo de batalla está siendo descrito como una guerra de desgaste, en la cual hay ya un derrotado y un victorioso, pero la negociación se extiende, y cuanto más se extiende, más victorioso es la Federación Rusa y más territorio está decidido a no abandonar. El territorio, en el caso de esta guerra, es un territorio colchón que garantiza a la Federación Rusa la lejanía de las actividades militares del occidente criminal, colonial, supremacista, que está alejado de todo contenido multilateral.
sino que es direccional, que es impositivo en el sentido de sanciones unilaterales, etcétera, que hacen sobre Rusia, sobre China, sobre todos aquellos que deciden tener una actitud soberana. En esta semana también, como novedad, digamos, eh, Rusia fue más allá con algunas de sus capacidades balísticas. Por ejemplo, en una ciudad en Sumi, el gobernador ucraniano de Sumi, que está lejos de la zona de combate, muy lejos, en el día de hoy fue cesanteado por el ministro, por el jefe de ministros de Ucrania, Denis Shmyhal, después que es acusado de hacer una actividad con militares en las cuales estaba otorgando medallas a militares, a 35 militares ucranianos que estaban combatiendo, que seguían combatiendo, que habían combatiendo en el marco de la 117 Brigada de Defensa Territorial. El gobernador de Sumi, Volodymyr Artyuj, estaba desarrollando esa actividad cuando, digamos, a plena luz del día, cuando cayó exactamente dos misiles Iskander rusos que lograron terminar con la vida de todos los 35 militares que que participaban del acto militar, que estaban siendo premiados por el intendente, alcalde Ay, qué de esta horror. ciudad. Eh, en vez de darse cuenta de que están en una guerra con uno de los grandes actores del poder bélico a nivel global, lo castigan al tipo que es el intendente por querer felicitar en todo caso a los ucranianos que estaban peleando. Algo similar sucedió el día de ayer en Odessa. Odessa es un puerto muy importante del Mar Negro, del sur de Ucrania. De donde es Hay oriundo Kisilov, ¿te acordás cuando Clarín decía que Kisilov era oriundo de Odessa? exactamente. Algún día podemos contar la historia de Odessa, porque Odessa, cortito, tengo unos minutos, me das un pie extraordinario, Sandra, como si hubiese estado preparado. Odessa fue fundado en el siglo XVI en el marco de la guerra ruso-otomana, cuando los generales, digamos, del zar, eh, sugirieron que para parar a las fuerzas otomanas debía haber población fija. Entonces, el zar otorgó a toda la población que se instalaba en Odessa nacionalidad rusa y la posibilidad de no tener que ir a pelear, no tener que entregar los hijos al ejército. Ahí se trasladaron cientos de miles de judíos rusos a Odessa, que fueron de alguna manera los fundadores de esa ciudad, eh, y que fue un centro muy importante de judíos, obviamente hasta que llegaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que exterminaron casi a la totalidad de la población judía de ese puerto ruso, fundado por rusos, fundado por el zar, que en el marco de esa división territorial eh, fue entregado por Nikita Khrushchev a Ucrania. En Odessa, para que te des una idea, y es muy importante saberlo, se habla ruso, no se habla ucraniano, igual que en el Donbass, heredero de esa tradición, insisto, de un puerto fundado en el Mar Negro por el zar. Mientras ayer visitaba Odessa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, eh, se desarrolló un ataque masivo de drones sobre esa ciudad por parte de Rusia, generando un desastre de incendios y de también víctimas, incluso civiles, como un aviso por Hay un parte flor de de Vladimir Bolonqui, Putin. hay un flor de Bolonqui en la Es que zona. es un aviso de Vladimir Putin de que los rusos no olvidan, ¿no? Mientras estaba nada más ni nada menos el secretario general de la OTAN visitando Odessa. Por último, Ujú. creo que es importante ubicar la guerra que continúa desarrollándose en el, algunos llaman el desorden global, y a mí me gusta llamarlo en el nuevo orden global. El orden que existía
en el cual China tomaba la delantera económica y Putin ponía límites a la OTAN, modificó el tablero global, sobre todo con la irrupción política de los BRICS, ¿no? Ese, ese orden que se está desarrollando es el que Trump de alguna manera quiere tergiversar o cuestionar, ¿eh? Y que produce algo que después vamos a hablar, si no me equivoco, en un peloteo, algunas cosas casi hilarantes, ¿no? Sí, no vamos a Eh, hacer ese peloteo. Efectivamente. Termino con esto. La Dale. guerra continúa, hay una victoria indudable de la Federación Rusa y esa victoria, seguramente en los libros de la geopolítica del futuro, se exhibirá como el principio de una nueva etapa mucho más respetuosa de las soberanías, porque alguien tuvo la voluntad, incluso arriesgando vidas rusas, de que el mundo que existía previamente unilateral debía dejar de existir. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000.